Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros la reina Julia que nunca estuvo en España, reina de España que no pisó la tierra. Se llama Julia Clary. Ella era hermana de Desiree Clary. Julia era la hija número 11 del segundo matrimonio de un próspero comerciante de seda de Marsella del siglo XVIII. Pero nada hacía presagiar que tanto Julia, que es nuestra protagonista, de la que voy a hablar hoy, que había nacido en 1771 y muere en 1771 en Marsella y muere en 1845 en Florencia. Tiene una vida totalmente novelesca. Y Decidé va a ser que nace en 1777 y muere en 1860 en Suecia como reina de Suecia. No sé si habéis visto una película de Marlon Brando y Audrey Hepburn que se llama Desiree, que es la historia de amor entre Napoleón y Desiree, pues está basada en un hecho real. Lo que pasa es que Napoleón, después de estar con ella de novio, cuando no eran nadie, ninguno de los dos, pues decide pues casarse con un amante que tenía tiempo atrás que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, la mujer de Napoleón. Bueno, pues vale, ya me acordaré. Las dos son hijas menores de, como he dicho, de un próspero comerciante de sedas de Marsella que acaban ciñendo la corona de reina. Pero es un inesperado giro del destino realmente el que conduce a esta situación. Porque Napoleón llega a tener muchísimo poder. Napoleón las convierte a ambas en reinas consortes y eso en pleno siglo XIX. De hecho, ella pertenece a es la primera reina Bernadotte. Actualmente los Bernadotte son los que reinan en Suecia. Desiree ocupa el trono de Suecia como esposa de Carlos XIV, que es el primer miembro de los Bernadotte de la dinastía que reina actualmente en el país nórdico. O sea que llevan como 200 años aproximadamente. Julia, por su parte, es soberana primero de Nápoles y del reino de Nápoles y las dos Sicilias, y después reina de España y las Indias, pero nunca llega a venir, donde paradójicamente nunca hace acto de presencia. Todo empieza en la primavera de 1793, en plena Revolución Francesa, cuando ya me mandan publicidad, cuando Francisco Clary, el padre de Ambra, es llevado a prisión y entonces pues lo que hace la familia es ir allí a reclamar y a decir que ha habido un gran error porque se llevan al padre y a uno de los hermanos porque dice que habían tenido, tengo las gafas para junto a uno de los hijos que están acusados del delito de haber solicitado el sello de a ver ya porque se llevan a prisión al padre y al hermano porque dicen que tienen el sello de proveedores de la Real Casa para sus negocios y no es así. Entonces lo que hace la hermana y la madre es ir a reclamar diciendo que hay un gravísimo error. Bueno, entonces va Francisca Somnis, que es Somnis es un sueño en catalán, que era la mujer y la madre de los detenidos, y busca clemencia en la persona del comisario que de Marsella, que es un joven militar que se llama José Bonaparte. Tengo que haceros una aclaración. José Bonaparte ni era borracho ni bebió nunca. Aquí en España le pusieron Pepe Botella, lo mismo que a Juana le pusieron Juana la Loca, y tampoco está loca. Estuvo nunca loca, simplemente fue una maniobra política para que reinara el nieto. Pero ha pasado a la historia como Pepe Botella. La gente difama que algo queda, o sea, invéntate lo que te dé la gana, repítelo, repítelo. Era uno de los métodos que tenía Goering para estigmatizar al enemigo, ¿no? Yo me invento, eso se está haciendo aquí también ahora, los políticos más conservadores inventan fake news que llaman bulo, bulo, repite, repite, hasta que las fake news se convierten en algo real, porque aunque no sean ciertas, porque se repiten tanto que la gente se cree que son de verdad. Bueno, las demandas son atendidas y desde este momento aquí la señora, las relaciones tan celo entre los Clary, que son las dos chicas, que son Desiree y Julia, y los Bonaparte son cada vez más estrechas, se hacen novios. Napoleón se hace novio de Desiree y Julia se hace novia de José Bonaparte. José Bonaparte era mayor que Napoleón.
Desirée es cortejada por el segundo de los 8 hermanos Bonaparte, que es un joven cadete llamado Napoleón. Por favor, mientras José, llamamos a gritos a un novio, mientras que José dedica toda clase de atención. Eran niñas ricas, todo hay que decirlo, eran de la burguesía, pero con bastante dinero. Además tienen muchísima formación intelectual ambas. Bueno, y aparte eran guapas, eran jóvenes, bueno, no se puede pedir más. Y ellos eran, pues ellas dos advenedizos. Y ambos, pero bueno, eran niñas jóvenes y guapas y a los dos les gusta. Les dedican todo tipo de atenciones. Señora, deja usted ya de pegar gritos. Con quien finalmente Julia, con José, me están llamando. Julia contrae matrimonio con una sencilla ceremonia celebrada en Cugues del Espino, algo así, no sé cómo se llama en francés porque no tengo. En agosto de 1794, pese a las obligadas separaciones a causa de las tareas militares del marido, tienen 3 hijos, una primera hija que muere y 2 hijas más que sobrevivan. Eh, una de ellas, me parece que la pequeña Charlotte, muere de un aborto. Y yo digo, madre mía, es que lo del tema de los nacimientos de los niños y los abortos antes y ahora son delicados. En el tercer mundo se sigue pareciendo. Bueno, en 1796 nace Julie, que apenas sobrevive unos meses, me parece de 15 meses. A esta le sigue Zenaida, que nace en 1801, que va a sobrevivirla, y Charlotte, que es la que he dicho, que muere joven, con 30 años. Es que ellos morían jóvenes en la guerra y ellas morían jóvenes de parto, vamos, así no había problema de natalidad. Pero la vida burguesa que Julia es bastante introvertida, es bastante inteligente y muy discreta. Ella pretendía, a ver si nos vamos a pelear, estamos aquí los gatos. Ella había pretendido una vida burguesa con el marido José Bonaparte, pero se ve totalmente alterada porque Napoleón tiene una subida meteórica, tiene una subida espectacular por su carrera militar, por su cuñado Napoleón. Y entonces José siempre había sido el confidente, es el hermano mayor. Y bueno, que es uno de los máximos apoyos, tanto en lo político como en lo privado, y no va a estar de acuerdo con el tema de España. Fijaros lo que os digo, su hermano lo puso aquí, ahora os lo cuento. Y en pago a su lealtad, tras las campañas, Napoleón colocó a toda la familia, a los cuñados, a todos. Total, que tras las campañas de Italia y tal, lo es nombrado por su hermano rey de Nápoles y las 2 Sicilias. Y de inmediato José abandona París para hacerse cargo del reino de Nápoles y las 2 Sicilias. Julia no lo acompaña en absoluto y en espera de encontrar un momento oportuno para desplazarse, permanece con sus hijas, que son pequeñitas, en una finca que se llama Montefontaine, que es una finca que no está lejos de París, donde preside un pequeño salón literario y donde años antes han dado cobijos, ya sabéis, los salones literarios que eran muy particulares en esta época. En esta finca cobijaron a su cuñado unos años antes, donde Napoleón y sus generales prepararon el golpe del 18, el Brumario, el famoso Brumario, que le permite hacerse con el poder. Bueno, lo cierto es que la nueva reina no tiene ningún interés en irse a Nápoles ni a Sicilia, pero hasta ella llegan los rumores de las aventuras amorosas que tiene el marido. El marido está con una condesa y ha tenido un hijo, etcétera. Pero siempre los militares lo justifican diciendo que es que la distancia, que tal. Bueno, el caso es que a ella no le apetece, con las 2 niñas está en la gloria. Y bueno, se llama la marquesa, no, duquesa Julia de Latri, que ha tenido un hijo con su marido. Y bueno, que ella, pues Julia, pues tolera con paciencia eso, los devaneos de su marido, pero no está dispuesta en absoluto a compartir el escenario con su amante. Dada la situación, tampoco el rey de Nápoles parece ansioso de recibir a su mujer en su nueva corte, sabiendo que esos galanteos se le acabarían, ya que no podía, porque tenía más de un amante, ya que no podría esgrimir el eximente decir que es que está el celibato geográfico, ¿no? Que era la justificación de hago lo que me da la gana y me ligo a quien quiero, que es lo que decía la milicia. Entonces se disculpaban de las aventuras amorosas diciendo que es que estaban, de las aventuras extraconyugales, diciendo que estaban lejos pues de casa, y que estaban de campaña. Bueno, Napoleón, sin embargo, no piensa lo mismo, sabedor de la importancia que tiene una imagen de familia unida, consolidada, y no le gusta en absoluto el plan que hay.
Bueno, y confiando en el buen hacer de su cuñada, le aconseja que se vaya a Nápoles y Sicilia, que no le apetecía nada. Bueno, en 1808 Julia parte para Nápoles. El emperador no se equivoca. En los escasos meses, el emperador tenía muy buen concepto de Julia porque decía que era una persona muy responsable y muy capaz. Y es verdad, ¿eh? Pero Julia estaba empachada también de los hermanos. Bueno, en los escasos meses que Julia permanece en el reino de Nápoles, desempeña los deberes, o sea, hace la gestión, hace un buen hacer, vamos, y con muchísimo talento porque tiene formación, tendría más formación incluso que el marido, formación intelectual me refiero, que es totalmente anormal a la época, y tiene que sustituir al marido cuando el marido tiene que ausentarse por motivos políticos o por motivos militares. Cuenta pues con la simpatía de los napolitanos y además de eso tiene proyectos sociales que no consigue llegar a cabo porque antes de un tiempo cogen y los trasladan a España, por decirlo de alguna forma, pero no tiene tiempo de concluir muchos de esos proyectos culturales y sociales que planea, ya que a los pocos meses Napoleón, después de su llegada, Napoleón decide situar en el trono de Nápoles a su cuñado, al general Murat. Así estamos todo el día, que está casado con su hermana Carolina. Murat es un apellido muy turco. Y otorgar a José una nueva corona que es más grande, que es la de España y las Indias. En mayo de 1808 América le ayuda muchísimo a la corona española, mandan dinero, mandan de todo para que la resistencia se haga con municiones. Y bueno, después el rey se porta fatal, como no, Fernando VII cuando acaba todo y vuelve al poder, se porta fatal con los españoles, con los de América, se portó tan fatal que se independizaron todos. En mayo de 1808 Napoleón se reúne en Bayona con el fin, ya sabemos lo que pasó allí, con el fin de dirimir el conflicto dinástico en España. Sabido es cómo terminan las cosas allí, las diferencias entre Carlos IV y su heredero Fernando VII. Aparte, Fernando VII, cuando su padre estaba gobernando, ya intentó hacer un golpe de Estado, etc. La corona fue deleznable con su familia, con su país, con las colonias, etc. La corona pasó, de hecho, tuvo como... ¡Ay! Aquí... Alligator. La corona pasó a manos de Napoleón, quien abdicó de inmediato en favor de su hermano José, que asume su responsabilidad en julio de 1808. En Nápoles, Julia sigue los acontecimientos a través de las cartas. Ella tiene un carteo con el marido muy inteligente, que diariamente intercambian con su esposo. Pese a las infidelidades y a las separaciones físicas, la pareja mantiene una excelente relación. Entre ambos hay una grandísima complicidad, como se puede ver en las cartas. De ahí que, siguiendo los consejos de su esposo, al tener que abandonar Nápoles ya como reina consorte de España, Julia nunca se dirige a Madrid, sino a París, porque el marido quiere que controle lo que pasa en París. Tras su aparentemente inexplicable ausencia en el trono hispano, se esconde una inteligente maniobra política. A ella no le apetecía nada España. Oficialmente se informa de la inseguridad que reina en la península, puesto que hay una resistencia popular muy grande. Hay una ocupación militar, entonces la gente se organiza para generar una resistencia. Y ellos, los franceses, tuvieron poca mano izquierda. Lo de los mamelucos y tal fue desastroso. Dada la resistencia de los españoles a aceptar una nueva dinastía y en consecuencia el peligro que ello puede representar para la seguridad de ella y de sus hijas, pues deciden no ir, no le apetecía. Y el marido dice, mejor quédate allí, porque de todas formas allí en París ella controla la corte, controla políticamente lo que está sucediendo, lo tiene totalmente al día. Lo cierto, el hermano José no estaba nada de acuerdo con lo que estaba haciendo su hermano, tengo que decirlo. Pero José I sabe que Julia es más necesaria en su interés en París que en Madrid. Pero entonces la diferencia entre los Bonaparte es total. Se acentúa. José I discrepa de su hermano de la estrategia militar y política de Napoleón y se niega a ser un títere en manos del emperador y estuvo 5 años en España, a una persona de su máxima confianza que controle, digamos, el corazón del imperio. En la corte imperial puede confiar en su mujer plena, en su esposa plenamente, y desde ese momento la reina pues se queda allí en París, ejerce como defensora de los intereses de la corona de España, pero en París. Las cartas que Julia y José I se cruzan a diario explican sobradamente su cometido.
pese a que jamás cruzan los Pirineos, la reina ausente, como le llamaban en España, sus nuevos súbditos, está plenamente al servicio de los intereses de la corona española. Para ello, no dudan en enfrentarse al emperador, en tomar tan espinoso como la pretensión. Napoleón decía que del Ebro hacia arriba lo iba a anexar a Francia. Los andaluces nos dejaban fuera. Es una pena, porque yo prefería haber sido de Francia que de Fernando VII. Bueno, un proyecto al que José I se opone totalmente. El reinado a distancia de Julia en España durante apenas 5 años, tras la batalla de Vitoria en 1813, les toca largarse a los franceses, pieza que te quiero, y la derrota definitiva de las tropas napoleónicas. José ha de volver de nuevo a París. Lo hace con un copioso equipaje. Se lleva el Matrimonial Norfini y muchas otras joyas. Roban a dos manos, que no faltan obras de arte, joyas pertenecientes al tesoro real, entre las que se encuentra la legendaria Peregrina, que era una joya del año 1500, que era una valiosísima perla que llevan en poder de las reinas de España desde el siglo XVI. Es la misma que a su muerte Julia lega a su sobrino Carlos Luis Bonaparte, y que este vende a un noble inglés que se llama el Marqués de Alvercombe. Tras muchas peripecias, la joya acaba en manos de otra reina que es de Hollywood, esta vez de Hollywood, que se llama Elizabeth Taylor, que todos conocemos, y en la actualidad está en manos de un coleccionista anónimo. En definitiva, la derrota de Napoleón en Waterloo obliga a José Bonaparte a exiliarse a los Estados Unidos. Se va a New Jersey y él no se hace llamar José Bonaparte por la cuenta que le traía, y lo que hace es que tiene patrimonio, se instala en una inmensa finca en Bardstown y en Nueva Jersey, donde emprende prósperos negocios que además le van muy bien utilizando el título de conde de Souvillers. En esta ocasión Julia le acompaña con sus dos niñas, que ellos son unas mayorcitas. Si bien en 1818 decide regresar a Europa porque no se adapta a la vida norteamericana, para asistir a la entronización de su hermana Desirée, que va a ser a partir de ahora reina de Suecia, y todos sus descendientes hasta el día de hoy. Ya no regresa al lado de su marido porque no les gusta Norteamérica, pero sobre todo lo que no le gusta son las infidelidades, y no se adapta a la vida del continente norteamericano. Tienen una finca maravillosa y le va bien al marido. Bueno, instalada primero en Frankfurt y luego en Bruselas, y Florencia es realmente el sitio donde va, y es que Florencia es muy bonita. La Tuscany. Bueno, allí la sigue el marido en 1840, ventila los bienes de Norteamérica. Un José Bonaparte que ya está anciano y cansado de ligues, por lo visto, busca cobijo. Todos los ligones al final, cuando se hacen mayores, buscan el cobijo de la familia. Es la mujer que siempre es su mejor compañera. Para entonces, la mayor de sus hijas, Zenaida, se ha casado con su primo Carlos Luciano Bonaparte en 1803-1857, que es un considerable ornitólogo sin pretensiones políticas ni militares, y la menor Charlotte, viuda de su primo Luis Napoleón, fallece en 1832, me parece que con 30 años o 32 años, víctima de un aborto, como he dicho, en Florencia. Los condes de Souvillers viven los años más serenos y más tranquilos de su vida, lejos de toda maniobra política y unidos y consagrados en la actividad artística e intelectual. José muere el 28 de junio de 1844 y Julia muere 8 meses, corazón roto. 8 meses más tarde, en abril de 1845, ambos son inhumados en la Basílica Florentina de la Santa Croce, pero su destino era permanecer alejados, porque en 1862 Napoleón III repatria el cuerpo de José para sepultarlo en Los Inválidos, a la derecha de la tumba de su hermano Napoleón, mientras que los restos de Julia están junto a los de su hija menor y continúan en la Santa Croce en Florencia. Espero que os haya gustado y hasta mañana.